Hola chicos, buenos días o buenas tardes, depende del horario en el que estén viendo la clase del día de hoy. Hoy vamos a trabajar sobre anemia, que es uno de estos trastornos que presentan estos pacientes con alteraciones del sistema cardiovascular, ¿sí? La definición de anemia dice que la anemia es un recuento normalmente bajo, ¿sí?, de eritrocitos circulantes y o una baja concentración de hemoglobina que es transportada por el eritrocito o ambas cosas al mismo tiempo. Acuérdense que la función de esta hemoglobina, gracias a su hierro presente, es combinarse con el oxígeno para transportar este oxígeno captado a todas las partes del cuerpo y así cada una de las células pueda cumplir su función de oxidación de los alimentos, etcétera. Entonces, fundamental que tengamos un recuento suficiente como para poder cumplir las funciones de todas las células. Esta anemia se puede presentar de dos maneras, una forma gradual y una forma aguda, ¿sí? En la forma gradual vamos a tener presentes mecanismos de compensación, ya esto lo hemos trabajado en otras circunstancias, que es cuando el resto del organismo intenta compensar, ¿sí?, la carencia de esta hemoglobina o de estos eritrocitos, aumentando ciertas cuestiones como por ejemplo la frecuencia cardíaca y la frecuencia respiratoria. Vamos a tener una palidez en la piel del paciente, ¿sí?, en las mucosas también y en las conjuntivas, en los lechos unguiales vamos a tener una palidez y un retraso de este llenado capilar, ¿sí?, del enrojecimiento en el llenado capilar. Eh, Cuando esta oxigenación tisular eh, se ve en aumento, cuando no es suficiente ya con la compensación, ¿sí?, que realiza tanto el sistema cardiovascular como el respiratorio, vamos a encontrar que esta hipoxia que se va a ir generando en los tejidos, ¿sí?, puede ocasionar angina, fatiga, disnea al esfuerzo, ¿sí?, esta dificultad respiratoria al realizar los mínimos esfuerzos e incluso calambres nocturnos, ¿sí? Acuérdense que esta oxigenación es la que permite cumplir con las funciones sin el dolor necesario. Entonces, ante la falta de esta oxigenación es cuando nos aparecen los calambres, ya que el resto de la oxigenación se va a ver utilizada en las funciones principales, que siempre son las abdominales, la torácica, perdón, y la cerebral. Eh, También se estimula la liberación de eritroproyetina y como consecuencia de eso se estimula otra vez la producción de eritrocitos en la médula ósea y puede esto ocasionar dolor, ¿sí?, en los huesos. Esta hipoxia a nivel cerebral puede causar cefaleas, mareos o visión borrosa. Es esta falta de oxigenación que se empieza a ver reflejada en este tipo de sintomatología. Y cuando la anemia ya es grave, puede aparecer incluso una insuficiencia cardíaca. En la forma, bueno, aparte, perdón, otro de los síntomas también es muy común la caída de cabello, la opacidad incluso del cabello por esta falta de oxigenación, ¿sí? En la forma rápida, ¿sí?, vemos reducido el volumen de sangre y la capacidad de esta sangre de transportar el oxígeno, ¿sí? Entonces, vamos a tener esta taquicardia y taquipnea, como lo veíamos antes, como mecanismo compensatorio. La piel también va a estar pálida, pero también va a estar con una sudoración fría y húmeda, ¿sí? O sea, se va a encontrar fría y húmeda la piel. Puede aparecer una leve cianosis o acrocianosis a nivel de los labios y de los lechos unguiales. Cuando la pérdida de sangre es muy abundante, aparecen signos de shock, que es esta hipotensión que va a ser compensada por una taquicardia más elevada, ¿sí?, y un bajo nivel de conciencia. Y oliguria, que es esta escasez en el volumen de orina, ¿sí?
Cuando estas hemorragias son crónicas, como pasa a veces con las metrorragias en las mujeres, el líquido pasa desde los espacios intersticiales, ¿sí?, a los vasos para intentar mantener el volumen de sangre. Entonces la viscosidad de la sangre se va a reducir porque va a tener pocos contenidos, ¿sí?, pero va a tener mucho líquido conteniente, por lo cual se va a compensar el volumen, pero no así los elementos que componen esta sangre, por lo que se va a reducir esta viscosidad, como decíamos, lo que puede dar origen a un soplo cardíaco, ¿sí? Ahora vamos a ver los tipos de anemias. Tenemos la anemia por pérdida de sangre, ¿sí?, que es una anemia común, ¿sí? Puede ser por hemorragias tanto agudas como crónicas, ¿sí?, como nombrábamos, por ejemplo, en el caso de las metrorragias, o algunas hemorragias digestivas, no muy abundantes, pero en las que el paciente se acostumbra a tener estas leves hemorragias y no las trata. Entonces, a esas son las que denominamos como crónicas, ¿sí? Los eritrocitos y otros componentes de la sangre, como el hierro, se van a ir perdiendo del cuerpo. En el caso de esta anemia por pérdida de sangre aguda, ¿sí?, va a descender mucho el volumen de sangre, va a disminuir el gasto cardíaco y la compensación va a ser que se eleve la frecuencia cardíaca y que los vasos periféricos se contraigan. Se contraen porque al escasear volumen lo que tengo que hacer yo es intentar que este escaso volumen lleve igual a todas partes. Si yo tengo los vasos dilatados, no va a tener la suficiente presión porque no tengo volumen que ejerza presión, ¿sí? Por lo cual no va a llegar a todos los puntos del cuerpo. Por eso se produce esta vasoconstricción, ¿sí? Los vasos del hígado, perdón, sí, los vasos del hígado también se van a contraer y va a aumentar el volumen circulatorio, ¿sí? El líquido extracelular va a ingresar al intravascular, ¿sí? Bueno, ambos son extracelulares, uno va a ser extravascular y otro intravascular. Del extravascular va a pasar, ¿sí?, al intravascular, ¿sí? Por lo cual estos, como decíamos antes, estos componentes de la sangre se van a ver diluidos porque lo único que estoy pasando yo es líquido, no elementos, no componentes, no eritrocitos, ¿sí? Entonces, eso hace que disminuya la viscosidad, como decíamos antes, ¿sí? Si esta hemorragia o esta pérdida de sangre aguda persiste, la compensación va a dejar de ser efectiva, ¿sí? Lo que va a aumentar el riesgo de que el paciente quede choqueado o se choquee, ¿sí? Y puede entrar en una insuficiencia circulatoria, ¿sí? En las primeras fases de esta anemia, los recuentos van a ser normales de los eritrocitos porque van a verse forzados, ¿sí? Como decíamos antes, la médula ósea se va a ver forzada a la elaboración más de estos glóbulos, pero después, más adelante, van a empezarse a ver evidenciados los valores más bajos, ¿sí? Y si hay suficiente hierro, el número de eritrocitos y la hemoglobina se normaliza a las 3 o 4 semanas después del episodio de sangrado que ha provocado esta anemia, ¿sí? Bueno, en el caso de las crónicas, como decíamos, se van a agotar las reservas de hierro, por lo que la producción de eritrocitos va a tardar muchísimo más en recuperarse, ¿sí? Por eso son estas anemias crónicas, porque evidentemente no solamente en el episodio en el que hubo sangrado, sino que al estar permanentemente perdiendo sangre, ¿sí?, lo que hace es que no alcancen las reservas de hierro que tenga el paciente para poder compensar, ¿sí? Y no se va a ver restablecido este número de eritrocitos y hemoglobina como veíamos por ahí en la anemia aguda, ¿sí? Y los pocos eritrocitos que van a ser generados van a ser microcitos, ¿sí?, que van a ser pequeños, o hipocrómicos, o sea que van a ser pálidos, ¿sí? Otro de los orígenes de la anemia es uno de los
orígenes de anemia nutricional, que es por falta de ingesta, ¿sí?, de los nutrientes necesarios para el desarrollo normal de estos eritrocitos. Los más comunes de estas es la ausencia de hierro, ¿sí? Y bueno, y de la falta de consumo de proteínas dentro de las vitaminas. Las que más son trascendentes son la vitamina B12, la vitamina B, la C y la E, por carencia también de ácido fólico y de algunos minerales. Esta carencia puede ser de diferentes orígenes. Puede ser una falta realmente de consumo de dichos nutrientes, o puede ser también por una mala absorción de alguna patología o algún trastorno que tenga el paciente, que no le esté dejando absorber estos nutrientes con normalidad para poder así generar los depósitos y así generarse un desarrollo normal de estos eritrocitos, ¿sí? Después tenemos las anemias hemolíticas, ¿sí? Acuérdense que todo lo que es lítico o lisis habla de ruptura. Entonces esta anemia se va a caracterizar por la destrucción prematura, porque en algún momento mueren, pero en este caso es una destrucción prematura de los eritrocitos, ¿sí? Cuando estos eritrocitos se rompen, el hierro y otros productos metabólicos que se fueron generando en la destrucción van a quedarse varados en el plasma, ¿sí?, de la sangre, y la hemólisis puede ocurrir dentro del aparato circulatorio o por fagocitosis mediada por leucocitos en el vaso, ¿sí? En respuesta a esta hemólisis, se produce un aumento de la actividad hematopoyética, ¿sí?, medular, siempre como mecanismo de compensación, con el consiguiente aumento de los reticulocitos, ¿sí?, que son estos eritrocitos inmaduros en la sangre, ¿sí? Acá como veíamos, dentro de las causas de esta anemia hemolítica, vamos a tener las causas intrínsecas o extrínsecas. Esto quiere decir que fue por dónde viene provocada esta hemólisis, ¿sí? Entonces decimos que dentro de las intrínsecas tenemos defectos en la membrana del eritrocito, defecto en la estructura de la hemoglobina, ¿sí?, o defectos enzimáticos heredados ya. Y dentro de las extrínsecas tenemos algunos fármacos o sustancias químicas que provocan la lisis de los eritrocitos, algunas toxinas o venenos particulares de algunos organismos, algunos insectos o reptiles, ¿sí? Podemos tener a través de infecciones bacterianas o de otro tipo de infecciones como virósicas que pueden provocar esta hemólisis, ¿sí? Algunos traumatismos o quemaduras que obviamente que van a estar provocando la ruptura temprana de este eritrocito, o lesiones mecánicas, ¿sí?, como una válvula cardíaca protésica, ¿sí? Después tenemos la anemia aplásica. En el caso de la anemia aplásica, la médula ósea no va a producir ninguna de las series de la sangre, ¿sí? Acá vemos en la imagen donde está la médula ósea, ¿sí?, las pocas células sanguíneas que van a estar presentes, ¿sí? No produce o produce muy, muy poca de las células sanguíneas. Entonces esta médula ósea normal se va a ir sustituyendo por grasa, ¿sí? Y la causa de esta anemia aplásica, el 50% de las veces se ignora, por lo cual lleva el nombre de anemia aplásica idiopática, ¿sí?, cuando no sabemos exactamente cuál es la causa que la provoca, ¿sí? Ese es el 50% de las veces sucede esto. Pero otras veces aparece tras una lesión en la médula madre, por exposición a radiación, que esto es muy común, por lo cual hay que tener mucho cuidado con los pacientes que están en tratamientos oncológicos, ¿sí? O a determinadas sustancias químicas también como los citoestáticos. Bueno,
acá presenta algunos químicos que pueden provocar esta lesión, ¿sí? Que son el benceno, el arsénico, ¿sí? Y algunos antibióticos, sobre todo el cloranfenicol, ¿sí? Y los quimioterápicos, como decíamos recién. Esta anemia aplásica, ¿sí? Se puede asociar también a infecciones virales como la mononucleosis o la hepatitis C o infecciones por HIV. Eh, como referencia, ¿sí? En la anemia aplásica, el número de células madre de la médula ósea se reduce de forma significativa, por lo cual el depósito de células madres también puede ser inferior al 1% de lo normal y en ese caso, esta anemia se va a producir porque la médula no es capaz de sustituir los eritrocitos que han llegado al final de su ciclo vital. En el anterior, los eritrocitos se rompían prematuramente. En este caso, van llegando a su fin, a su muerte natural. El hecho es que esta médula es incapaz, ¿sí?, de generar nuevos eritrocitos, ¿sí? En el caso del tratamiento, ¿sí? Vamos a tener 3 tipos de tratamiento y yo agregué un cuarto que por ahí no figura específico en el libro, que ese cuarto es para mí la corrección, ¿sí?, de la causa. Hablo de corrección de causa porque a lo mejor nosotros no lo tomamos como un tratamiento específicamente de la anemia, sino como un tratamiento de la patología del paciente. Pero, por ejemplo, en el caso de que estemos con tratamiento quimioterápico, en algún momento tiene que terminar este tratamiento más allá de la compensación de la compensación de eritrocitos que nosotros podemos intentar hacer. En algún momento tenemos que solucionar el problema de base que haya sido el generador de este tipo de anemia. Por ejemplo, en el caso de las metrorragias muchas veces se decide la histerectomía y entonces en ese caso solucionaríamos primeramente la pérdida de sangre para así también compensar la ausencia de este eritrocito, sea por el faltante que sea. Algunas veces terminamos con transfusiones, otras veces un cambio en la alimentación del paciente, ¿sí?, que también ayuda. Incluso se pueden combinar cualquiera de estos tratamientos o medicamentos como por ejemplo suplementos de hierro, de vitamina B12, ¿sí? En el caso del ácido fólico, por faltante de ácido fólico, también un aporte de ácido fólico siempre viene bien. Entonces, los tratamientos pueden ser individuales, cada uno de estos por separados, o pueden ser combinando varios tratamientos como la alimentación junto con medicación compensatoria para poder sobrellevar esta anemia. Bueno, chicos, nos vemos en un ratito en la clase y espero que anden bien.